el día de hoy voy a compartir con ustedes una serie de reflexiones en torno al problema de las fuentes para la reconstrucción de la historia, en este caso, no nada más del Colegio Beaterio de San José de Gracia de Querétaro, sino también de las beatas y de las niñas educandas en un proceso de transición, como lo veremos un poco más adelante, entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Y bueno, esta propuesta pues resulta un tanto cuanto novedosa para el caso de la historia de este colegio beaterio. Pero, como sucede en muchas ocasiones, cuando se empieza a historiar algo, uno de los principales problemas con los que nos encontramos es el de las fuentes. Y en el caso de historiar a las mujeres, pues este problema se vuelve doble. Aquí recurro a lo que dice Michel Perrault cuando señala que la historia de las mujeres está invisibilizada por dos silencios, ¿no? El silencio de la historia, el silencio de la narración, que se ha construido fundamentalmente por varones, ¿no? Historiadores, pero además también para varones, en una manera de hacer la historia, pues, muy centrada en lo que los varones consideraban como importante, que eran las genealogías, la historia de los reyes, la historia de los monasterios, pero sobre todo de los varones, la historia de la guerra, ¿no? Y de estas historias, pues por supuesto, las mujeres estaban ausentes. Entonces, ese sería como el primer silencio. El otro silencio es el de las propias fuentes que se han usado para hacer la historia, en donde se da cuenta, pues, de estos personajes importantes, ¿no? Que son los reyes, los abades, los generales, los santos, y donde las mujeres o no aparecen o aparecen muy veladamente y casi siempre como comparsa de los actores principales, ¿no? Entonces aparecen como las esposas de, las madres de, las hijas de, las hermanas de, pero no con el protagonismo que debiera corresponder a las propias mujeres. Y entonces, pues, historiar a las mujeres es parte de los retos a los que nos hemos, pues, enfrentado, sobre todo como parte fundamental de este seminario al que hacía alusión la doctora Gloria, ¿no? De Historia de las Mujeres y Género, pues, que ya durante varios años ha colaborado a la recuperación de grupos de mujeres y de mujeres individuales que han participado desde distintos espacios, desde distintas formas, en la creación de historia, y pues ahora a nosotros nos toca la recreación, la reconstrucción de la historia con esta mirada. Bueno. Historiar a las mujeres entonces es ya un problema, pero historiar dentro del grupo de las mujeres a las monjas, pues resulta otro problema. Porque aquí, si recurrimos a esta categoría que dentro de los estudios de género ha resultado muy fructífera, que es la interseccionalidad, nos vamos a encontrar que aún y cuando estemos historiando a las mujeres, no es lo mismo historiar, por ejemplo, a las reinas que historiar a las monjas, o incluso dentro de las monjas o de los grupos religiosos, no es lo mismo historiar, por ejemplo, a las religiosas de Santa Clara o a las monjas de Santa Clara, que historiar a otros grupos menores, ¿no? Entonces, pues esto va complejizando el quehacer. Y bueno, dentro de la historia de las mujeres, la historia del monacato femenino, según Pico Rales, Rey Delgado, Rey Castelao, han sido una de las líneas que más éxito ha tenido. Y según estos autores, ello se debe a que en buena medida las esposas de Cristo están bien documentadas, ¿no? Sobre todo en una doble vertiente. Por un lado,
las historias de las propias órdenes religiosas han incursionado en la reconstrucción de la historia tanto de los grupos de varones como de los grupos de mujeres y más recientemente de lo que se ha llamado las órdenes terceras, ¿no? Que serían las órdenes laicas. Y por el otro lado también a que algunas de estas comunidades religiosas han escrito sus propias historias. En el caso de las mujeres, no por vanidad, dicen muchas veces, sino porque sus confesores o sus guías espirituales o la autoridad eclesiástica les han ordenado escribir la historia de su propia comunidad, ¿no? Para dar testimonio de las virtudes de sus fundadoras, de las virtudes de las mujeres santas que sean dignas de imitarse. Y entonces por eso es que estas comunidades religiosas están mejor documentadas que otras. Sin embargo, nos enfrentamos también ahí a un problema, y es que a pesar de que se supone que hay estas historias, luego no todas ellas llegan a nuestras manos, porque pues en el trayecto pueden suceder muchas cosas. Por ejemplo, en los procesos desamortizadores o en los procesos que se vivieron en el caso de México, por ejemplo, con las guerras de reforma o con la exclaustración de estos grupos monjiles, pues muchos de los documentos que estaban en estos espacios fueron desaparecidos o, en el mejor de los casos, fueron llevados por las propias religiosas al exilio o donde se ocultaban o a donde se restablecieron. Pero en el trayecto ocurría que luego, por ejemplo, encargaban a alguna familia piadosa o a alguna religiosa en particular el que resguardara esos documentos y luego por angas o mangas desaparecían. Entonces, en la teoría debiera haber esas fuentes, pero en la práctica es muy difícil localizarlas o las localizamos de manera desarticulada y bueno, también eso supone luego otro problema para hacer la historia, pues porque hay que andar juntando de aquí, de allá, buscando, completando la información, etcétera. También nos encontramos con que yo le pongo aquí al título de la diapositiva, porque aunque todas somos del mismo barro, dice el dicho, no es lo mismo bacín que jarro. Y entonces al interior del monacato femenino también hay diferencias construidas sobre la clase o sobre la calidad, ¿no? Como se decía en el periodo colonial, de las mujeres. Entonces decíamos, no es lo mismo historiar un convento bien establecido de monjas que pertenecen a las clases poderosas, que reciben a las hijas de las élites políticas y económicas de una ciudad, que historiar a un beaterio que está en proceso de reconocimiento por las autoridades eclesiásticas, que está pugnando por su aprobación frente a la comunidad y frente a las propias órdenes religiosas, y que además recibe a mujeres que pertenecen a una clase social más baja y que muchas veces, por pertenecer a estos sectores sociales, incluso no saben escribir, ¿no? Entonces, hacer la historia de estos grupos, pues resulta doblemente dificultoso. Y bueno, las beatas y los beaterios, vamos a distinguir aquí como en dos categorías. Por un lado, ¿quiénes son las beatas? Y por el otro, ¿qué son los beaterios? ¿No? Entonces, las beatas son aquellas mujeres que han decidido en algún momento de su vida, porque esto varía, la edad no suele ser un criterio, aunque luego en este afán
de los varones, por regular la existencia de los beaterios, se van a poner edades mínimas para el ingreso, pero la vocación tal cual no obedece a un criterio de edad. O sea, han decidido que quieren dedicar su vida a la oración, al recogimiento. Y para hacerlo, deciden unirse ya sea a un grupo establecido o formar ellas mismas un grupo de mujeres para adquirir un cierto estilo de vida, ¿sí? Entonces, los beaterios serían estos espacios, estas viviendas, en donde estas mujeres piadosas se recogen a la vida común con fines ascéticos y caritativos, regidas por normas parecidas a las de las comunidades religiosas. Pero aquí es donde está la diferencia. Las beatas no hacen votos religiosos como sí lo hacen las monjas. Entonces, en ese sentido, las beatas son imitadoras de un estilo de vida. Normalmente, estas beatas o estas mujeres piadosas son viudas o doncellas que pretenden cambiar su vida, y la religión se convierte en una vía a través de la cual pueden dar rienda suelta o a su vocación, suponiendo que la haya, o, como dice Pons, a sus frustraciones, porque también esto puede ser motivo de ingreso a un beaterio, ¿no? Cuando, por ejemplo, una joven que por pertenecer a una clase pobre no tiene la dote para tomar estilo de vida. Y entonces, al no poder casarse, ¿qué expectativas de vida le ofrece la sociedad? En aquel momento, estamos hablando del periodo colonial, una mujer sola siempre es una mujer cuestionable en su moralidad. De manera que el ideal, pues, es que se case, ¿sí? Que tenga un varón que le dé una posición social, que le dé reconocimiento, que le dé sustento, que le dé apoyo. Pero una mujer sola, pues inmediatamente es cuestionada, no es bien vista. Y entonces, ¿qué caminos le quedan? Pues en muchas ocasiones la alternativa es la vida religiosa. Pero si no tiene la dote para entrar a un convento, pues entonces la vía es el beaterio. Así es de que muchas veces entran a los beaterios mujeres que han visto frustradas sus aspiraciones a otro estilo de vida, y entonces no les queda más que desarrollar, dice, de una manera singular, pues sus apetencias espirituales, ¿sí? Entonces, pues esto es importante porque la vocación puede ser una alternativa, pero no necesariamente, ¿sí? Y bueno, en el caso de los beaterios, ya desde la Edad Media habían surgido estas primeras comunidades mujeriles que se reúnen para tener una vida común, ya sea para alimentar su espiritualidad o también para resolver problemas de orden material, que decíamos, tiene que ver con su pobreza. Y entonces no es lo mismo enfrentar la pobreza una mujer sola que enfrentar la pobreza un grupo de mujeres. Así es de que la existencia de estos beaterios en la Edad Media se empieza a volver común. Sin embargo, para la autoridad eclesiástica y para la sociedad, el que hubiera estos grupos de mujeres viviendo solas en comunidad se vuelve un motivo de sospecha, ¿sí? ¿Qué hacen
esas mujeres viviendo juntas. Porque seguramente han oído ustedes este dicho, ¿no? De que mujeres juntas ni difuntas. Y de que cuando las mujeres se reúnen, pues seguramente algo han de estar tramando. Entonces, la autoridad tiene que supervisar y tiene que poner en control a estos grupos de mujeres porque pueden ser peligrosas, no nada más para la doctrina cristiana, sino también para el orden social. Y el ejemplo más claro de lo que ocurrió a este grupo de mujeres, pues es lo que pasa con las beguinas, ¿no? Las beguinas fueron un grupo de mujeres que en el siglo XII aproximadamente decidieron vivir en comunidad y hacían trabajo social, podríamos decirle así, porque salían a visitar a los enfermos, salían a atender a los niños, a los huérfanos, daban consuelo a los que lo necesitaban y viven de la caridad pública. Entonces, muchas mujeres vieron en este modelo que estaban imponiendo las beguinas, pues una alternativa decente para hacer frente a la pobreza y además, pues les daba reconocimiento social, porque estas mujeres pues estaban cumpliendo con los ideales que la sociedad establecía para las mujeres, el cuidado, la caridad pública, la atención de los enfermos y de los niños, ¿no? Entonces, eran bien vistas y además atendían sus propias necesidades. Pero la iglesia ve a estos beguinatos y ve a este estilo de vida como una amenaza y entonces primero intentan regularlas y más tarde las suprimen, ¿sí? Entonces, todas estas manifestaciones de mujeres beatas van a ser vistas con sospecha. Y bueno, este modelo de vida que se impuso en el siglo XII, XIII y que luego fue suprimido, en el siglo XVII y XVIII va a haber como un renacimiento, ¿sí? Que de nueva cuenta la iglesia va a estar muy atento a regular porque como que hay mujeres que viven una vida independiente usando a la religión como un pretexto. Y entonces la espiritualidad femenina va a ser vista con mucha sospecha. Esto queda muy claro, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, sobre todo en el ramo Inquisición. Hay una gran cantidad de expedientes donde aparecen mujeres a las que se les denomina alumbradas o espiritadas, ¿sí? Y que van a ser, les digo, vistas con sospecha y luego, en algunos casos, reprimidas, en otros, dignas de ser imitadas, porque dice, la espiritualidad femenina siempre está en la rayita, ¿no? Está a un ápice de la herejía, porque estas mujeres espiritadas y alumbradas, pues decían que tenían comunicación con santos o con la Virgen o con Dios, que es algo muy común, por ejemplo, en el caso de Santa Teresa de Ávila, si ustedes recuerdan, pues su espiritualidad hubo un tiempo en que estuvo puesta en entredicho, como lo fue también el caso de Juana de Arco, que en un primer momento fue usada, ¿no?, para poder expulsar a los ingleses de territorio francés, y después el hecho de que dijera que Santa Margarita le hablaba, pues fue visto con sospecha y entonces la acusaron de brujería. Entonces, la espiritualidad femenina siempre está en cuestión, ¿no? Y puede ser muy fácil que la autoridad diga es herejía o que digan es santidad. Entonces, frente a esta espiritualidad femenina, pues a pesar de la sospecha, va a haber
distintos grupos de mujeres que empiecen a construir beaterios. Pero estos beaterios luego se van a transformar, sobre todo en esta transición del siglo XVIII al siglo XIX, en conventos o en colegios, o en ambos, ¿no? Conventos que al mismo tiempo son colegios. Y para historiar estos beaterios que luego se convierten en colegios, pues tenemos como dos grandes grupos de fuentes, las primarias y las secundarias. Entre las fuentes primarias están, por ejemplo, las solicitudes que envían estos grupos a las distintas autoridades para pedir permiso para establecer el beaterio. Entonces, normalmente pueden enviarlo primero al obispo, al arzobispo y luego también al rey para recibir la autorización. Tenemos también cartas de distintos tipos de gestión, por ejemplo, para obtener un solar, para obtener permiso para construir una capilla o una iglesia, o para solicitar que se les asigne un guía espiritual o un confesor. Vamos a tener también informes porque al quedar bajo la jurisdicción del clero, ya sea regular o secular, se tiene la obligación de estar informando, ¿no?, permanentemente sobre la condición o la situación que vive la comunidad, ¿no? Entonces, hay que informar de los gastos, por ejemplo, en qué se gastó el dinero que se tenía, en qué se invirtió la limosna o cómo están haciendo para atender, por ejemplo, posibles casos de enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, los informes suelen ser muy ricos porque dan cuenta de la vida cotidiana de estos beaterios. También vamos a encontrar cartas, por ejemplo, donde se consulta a la autoridad sobre distintos tópicos. Por ejemplo, que va a haber la festividad del santo patrono y entonces queremos consultar a la autoridad si nos permiten salir a colectar limosnas para la cera de la fiesta, ¿no? También vamos a encontrar decretos en donde la autoridad pues regula, ya sea, por ejemplo, la vida en comunidad o cambia la condición, por ejemplo, de ser un beaterio a convertirlo en un colegio, ¿no? Vamos a encontrar libros de actas. También existe la obligación para los conventos y los beaterios de que cada determinado tiempo tienen que elegir a quienes van a fungir como autoridad, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser la maestra de novicias? ¿O quién se va a hacer cargo de las colegialas? ¿O quién va a ser la superiora? Y entonces, todo eso va a quedar consignado en los libros de actas. También vamos a tener los libros de cuentas, ¿no?, que es obligatorio que se lleven, en donde se registran los ingresos, los egresos, las donaciones. Por ejemplo, se supone que para poder tomar estado, dijimos, se tiene que aportar una dote, pero no todas las mujeres pueden dar una dote. Entonces, aquellas que sí la aportaron, normalmente, por ejemplo, son 3,000 pesos, 4,000 pesos, pueden ser dotes en dinero o en especie, y entonces ahí queda consignado ese dinero o ese bien, cuál va a ser su destino, si se va a poner a rédito, si se va a rentar, quiénes van a ser los rentistas, a qué interés va a estar sujeto, por cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va a quedar registrado en los libros de cuentas. También vamos a encontrar como fuentes los pleitos, ¿no? Esto era algo muy común y, bueno, aunque sean mujeres, vamos a encontrarlas que están pleiteando a través ya sea de su mayordomo o de su administrador
porque necesitan un varón que las represente. Pero estos pleitos, les digo, son muy comunes porque hay veces, por ejemplo, que si yo tengo una casa que llegó al convento o al beaterio como parte de una dote y el inquilino no me ha pagado, bueno, pues entonces necesito demandarlo ante la autoridad para exigir el cobro de la renta. Entonces vamos a encontrar pleitos de muy distinta índole. Igual que planos, ¿no? Los planos también son una fuente maravillosa porque nos permite dar cuenta de cómo eran estos espacios, los usos a los que se les destinaba, las modificaciones que va sufriendo la construcción, etcétera. Entonces, las fuentes primarias son una maravilla porque nos permiten, pues, hacer la reconstrucción de todos estos procesos que va sufriendo la comunidad en el tiempo. El caso es encontrar estas fuentes, ¿no? Que ya decíamos, suele ser un problema. Entre las fuentes secundarias para historiar a este tipo de comunidades, pues están, por ejemplo, los trabajos de investigación que se han hecho sobre estas comunidades. En el caso específico del que yo voy a hablar, por ejemplo, son los trabajos que se han hecho sobre fundaciones carmelitanas, que van desde las que se han hecho, por ejemplo, en Europa, en México o en la propia ciudad de Querétaro, hasta aquellas específicas sobre el Colegio Beaterio de San José de Gracia. También están las que se hayan hecho sobre colegios, que para el caso de nuestro objeto de estudio, pues han sido muy importantes las que se han escrito desde la historia de la educación y por supuesto también desde la historia de los conventos, los beaterios, los colegios de este periodo. También están, por ejemplo, catálogos como el que pongo aquí en la diapositiva sobre monumentos históricos inmuebles que da cuenta del patrimonio edificado, ¿no? Y que nos permite obtener algunos datos. En el caso, por ejemplo, de este catálogo para el estado de Querétaro, pues es bien poquito lo que hay sobre el Colegio Beaterio de San José de Gracia. Es un plano muy pequeñito, no tiene los datos, ese plano de qué época corresponde, y los datos que tiene son mínimos. Entonces, bueno, está dentro de el patrimonio considerado como importante para resguardar en el caso del Centro Histórico de Querétaro, pero lo que nos da es muy, muy poco. También encontramos algunos otros textos, por ejemplo, pongo aquí en la imagen también el de Valentín Frías, que escribió el libro que se llama Las calles de Querétaro. Y entonces, en este libro de Las calles de Querétaro, va dando cuenta de algunos edificios importantes que hay en cada una de las calles y pues también aporta algunos datos que resultan luego esclarecedores para hacer esta reconstrucción de los procesos históricos. También, por supuesto, hay libros, artículos, ponencias, tesis, catálogos que podemos nosotros utilizar para, y que en el caso específico del beaterio colegio que estoy trabajando, pues ha resultado muy importante las tesis y algunos artículos que se han publicado, sobre todo para conocer, por ejemplo, las construcciones carmelitanas en la Nueva España, ¿no? Como el caso del texto que pongo aquí de Manuel Ramos Medina. Estas fuentes, ¿qué nos dan? Bueno, decíamos, nos permiten recuperar actores, tanto individuales como institucionales. Por ejemplo, en las crónicas de los propios conventos o beaterios, pues vienen los nombres de quiénes fueron las fundadoras, quiénes fueron las primeras superioras, cómo fue que estas mujeres lograron conseguir, por ejemplo, una casa o un espacio donde edificar el primer beaterio o el primer convento. También tenemos acceso a procesos y actos legales, por ejemplo, las actas fundacionales o las donaciones que dan algunos
hombres, mujeres caritativos que, pues, en este ejercicio de la caridad, ¿no? Que marca el deber ser del buen cristiano, pueden dar casas, pueden dar muebles, pueden dar dinero, ¿sí? O también pleitos, ¿no? También vamos a encontrar conflictos o acuerdos que en el caso del Colegio Beaterio, pues hay una serie de conflictos bien interesantes que nos muestran, pues no nada más que estas mujeres son súper aguerridas, sino también, y lo veremos más adelante, algunas de las estrategias que construyen para enfrentar el conflicto o para llegar a los acuerdos, ¿sí? En fin, nos dan estas fuentes toda una serie de elementos para reconstruir la vida de la institución, pero también nos permiten ver cosas en lo micro. Por ejemplo, la vida cotidiana, ¿no? Ahora que estábamos comentando al inicio la cuestión del COVID, las enfermedades, cómo estas mujeres hacen frente a la muerte, cómo resuelven el problema de la comida, que suele ser un problema constante, sobre todo para el caso del Colegio Beaterio de San José de Gracia, que es un beaterio muy pobre. Entonces, la manutención de las mujeres que ahí están es siempre un problema, porque vemos que los recursos no alcanzan, sobre todo en la primera parte de la existencia de este beaterio. Ya luego, al llegar a finales del siglo XVIII, un poco la condición va a cambiar, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la forma en que se alimentaban. En estos libros de cuentas que les digo, viene lo que se gasta, por ejemplo, en pan, en carne, en verdura, en fruta, y eso nos permite ver cómo se alimentaban esas mujeres. Entonces, pues la fuente también nos da este asunto de cómo enfrentan la cuestión de la comida, el ayuno, ¿no? Porque como son mujeres dedicadas a la espiritualidad, pues hay que observar el calendario litúrgico que señala las fiestas de guardar, que señala los días de ayuno, y entonces podemos contrastar qué comen de manera cotidiana y qué comen cuando hay fiesta o cuando hay ayuno. Por ejemplo, cuando hay fiesta, el día de San José, bueno, ese día comían distinto, comían espléndidamente. Y este espléndido se ve, por ejemplo, en el consumo de vino o en el consumo de dulces, ¿no? Que es parte de lo que se agrega a la dieta. También podemos ver la forma en que se organizan las actividades cotidianas. Por ejemplo, cómo organizan las horas del día, a qué hora rezan, a qué hora se levantan, a qué hora comen, a qué hora van a la escuela o a qué hora se van a dormir, ¿no? Entonces, hay toda una forma de organizar el tiempo y las actividades. Y también, por supuesto, podemos ver los conflictos internos. Eso es una cosa que a mí me maravilla, porque a pesar de que se supone que son comunidades religiosas en donde lo que debe privar es el espíritu de la caridad cristiana, pues también nos encontramos que como humanas, pues tenemos conflicto. Y entonces el conflicto, por ejemplo, viene porque a la hora de rezar el oficio hay una que no canta o hay otra que canta muy desafinado o hay otra que canta muy fuerte. Y entonces, pues eso no abona al espíritu del rezo en comunidad. También vemos los gozos. Por ejemplo, cuando entra una nueva hermana a la comunidad, bueno, eso es motivo de mucha alegría. Y también vemos las mortificaciones, porque nos mortifica que una compañera no es lo que debiera ser, ¿no? Entonces es soberbia o es altanera o no participa en la misma medida que todas las compañeras, entonces esa conducta es motivo de mortificación y por supuesto tiene que ser corregida y castigada. O las mortificaciones por el dinero que no alcanza, o porque
no hemos podido cobrar la renta y entonces no sabemos cómo hacer y ya le dijimos a nuestro administrador, pero pues hay que meter el pleito y entonces todo eso, ¿cómo lo vive la comunidad? Bueno, estas son el tipo de cosas que nos dan las fuentes con las que nosotros nos hemos encontrado. Ahora, ¿dónde están esas fuentes? En el caso específico del Colegio de Beaterio de San José de Gracia, lo encontramos en el Archivo Histórico del Estado de Querétaro, en el Archivo Histórico de la Diócesis de Querétaro, aunque debo decir que ahora que estuve yendo al archivo para consultar la caja, pues resulta que no la encuentro. Ay, eso me tiene mortificada, porque consulté según las referencias de una tesis que dice que ahí está. Y entonces estuve yendo a buscar, no me encontré la caja que corresponde a el Colegio Beaterio de San José, pero me encontré otras cajas que pertenecen a otras comunidades religiosas y bueno, eso me tenía muy feliz, pero al mismo tiempo muy preocupada porque todavía no encuentro esa caja que anda perdida. También está en documentos en el Archivo General de la Nación y en el Archivo del Arzobispado de México, ¿no? Que en la época que estoy estudiando, pues era la autoridad a la que había que recurrir, porque la diócesis de Querétaro se construyó hasta 1863. Entonces, el periodo que yo he estado trabajando no corresponde al de la diócesis, sin embargo, se supone que sí hay una caja en este archivo. Entonces, bueno, pues eso es parte de los avatares que nos toca ir resolviendo en el trayecto. Y por supuesto también, pues muchas otras fuentes, afortunadamente y sobre todo en el contexto de la pandemia, están en Internet, ¿no? Entonces podemos acceder a ellas sin mucho problema. Ahora, ¿qué hicimos con la información que nos proporcionaron las fuentes? Bueno, lo que hemos estado haciendo, porque esta es una investigación que todavía está en proceso, es la reconstrucción, primero, de un contexto ideológico, histórico y político. Todo esto ahorita voy a hablar un poco de ello, muy someramente, pero es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Luego, pues la propia historia del beaterio en esta transición de ser beaterio a ser colegio. Después, el análisis de los diversos procesos de cambio que vivió este beaterio, así como la construcción de dimensiones para hacer un análisis mucho más puntual. El cruzamiento de las fuentes, que ha sido importante, que es importante para la crítica, ¿no?, dentro del quehacer histórico, y por supuesto un trabajo de interpretación desde la perspectiva de la historia de mujeres y género. Aquí en la imagen les pongo uno de los pasillos de este colegio beaterio o beaterio colegio, que ahorita se ha convertido en un hotel, ¿sí?, que se llama el Hotel Santiago. Está en el centro histórico y bueno, a ver si alguno de estos días que puedan venir, ahora que pase la pandemia, pues pueden ir a echarle un ojito a este edificio. Bueno, vamos a ver el contexto. El contexto, una de las primeras cosas que a mí me interesó hacer es como la reconstrucción de la espiritualidad femenina que ya dijimos está siempre bajo sospecha, pero que al mismo tiempo es útil socialmente. ¿Por qué es útil? Porque dicen en los documentos, por ejemplo, para la fundación del Beaterio de San José y también del Beaterio de Santa Rosa de Viterbo, que son más o menos contemporáneos, que para la ciudad de Querétaro eran importantes porque brindaban una oportunidad a las mujeres de tener una vida decente y de acercarse a Dios. Eso es una primera utilidad, aleja a las mujeres del pecado. Y la segunda utilidad es que estos beaterios suelen recibir a niñas educandas.
Y entonces, pues la educación es también una herramienta importante para la mejora social. Entonces, por eso son doblemente útiles estas fundaciones. Del otro lado está que en el momento en que se están construyendo estas instituciones, que es en la tercera década del siglo XVIII, está viviéndose también la implementación de las reformas borbónicas, tanto en España como en las colonias en América. Y esto va a suponer una serie de transformaciones en las ideas, por ejemplo, respecto de la caridad, pero también respecto del papel del Estado. Y entonces lo que vamos a ver es que respecto de la caridad, se asumía que antes era el individuo, la persona, la que tiene la obligación de hacer la caridad. Por ejemplo, los que tienen mucho dinero a través de la construcción de obras pías, de orfelinatos, de recogimientos para mujeres, de construcción de escuelas, etcétera. Con las reformas borbónicas eso va a cambiar. Y la idea es que hacer todas estas cosas es una actividad que corresponde al Estado. Y entonces se legisla para que si un mecenas quiere dejar dinero para estas obras, se lo deje al Estado. Y el Estado es el que va a decidir quién es el verdadero pobre que necesita la intervención del Estado, quién es el verdadero huérfano, quién es el verdadero necesitado o la verdadera necesitada, y entonces el Estado decidirá cuál va a ser la prioridad. ¿Sí? Entonces, ahí hay un cambio que va a ser muy importante, porque entonces ya no va a ser tan amplia la fundación de conventos o de beaterios como se dio en la época. En este mismo periodo en Querétaro, a finales del 18, la marquesa de Selva Nevada propone la fundación de un convento carmelitano. Y la respuesta del rey es que no, ¿no? Eso es muy interesante porque antes, pues todo el mundo decía, sí, sí, que se abran nuevos conventos. En este caso fue así como un golpe muy duro, como que el rey dice que no se va a abrir este convento. Entonces, pues la marquesa mueve todas sus influencias para tratar de convencer al rey de que admita la construcción de este convento y argumenta que si bien existe ya una fundación carmelitana, que es la de San José de Gracia, esta tiene una función distinta, ¿no? Porque era para mujeres pobres y porque era para la educación. Y entonces, bueno, el rey, pues gracias a las gestiones y a todo este recurrir a gente de influencia, finalmente termina aceptando la propuesta que termina en la construcción del templo y convento de Teresitas, ¿sí? Que también, ahora que vengan a Querétaro, lo pueden ir a visitar. Y el tercer elemento del contexto, pues son las ideas ilustradas, que hacen mucho énfasis en la necesidad de educar, ¿no? La educación entonces ya se ve no como un privilegio para las clases nobles o para las clases poderosas, sino como un bien que debe ser universal. Y entonces, todo aquel que pueda tiene la obligación de educar. En ese sentido, la corona va a instar a estos conventos o a estos beaterios a que abran sus puertas para admitir a niñas, a niños, a la educación. De esto, para el caso de Puebla, bueno, tenemos a Mariana Marín, que ha escrito ya varias cosas al respecto. Bueno, la espiritualidad femenina, sin embargo, se va a ver cuestionada con estos cambios que se están viviendo en el contexto social. Porque el ideal que perseguían las mujeres que entraban a estos conventos o a estos beaterios
era el de la vida ascética, o sea, es la vida en pobreza, la vida en comunidad, dedicada a la oración y alejadas del mundo en un doble sentido, alejadas del mundo en el sentido de el pecado, pero también alejadas del mundo en el sentido del encierro. Entonces, el entrar a los beaterios, dijimos, permite que estas mujeres puedan hacer frente a la pobreza y además sublimarla, ¿no? Porque la idea entonces es que el ideal de la comunidad religiosa es ser pobre. Y entonces, pues no es que viva la pobreza como un castigo, sino que vivo la pobreza como una elección de vida, ¿sí? Y entonces, pues, esta espiritualidad femenina se ve reconocida socialmente. El que sean pobres no se vuelve un motivo de estigma o un motivo de señalamiento, sino todo lo contrario, ¿sí? Entonces, la espiritualidad femenina se ve como exaltada en este momento y por eso todo mundo, o no todo mundo, perdón, eso es una falsa generalización, muchas mujeres quieren entrar a los conventos o, de ser posible, a un beaterio, ¿no? Bueno, la otra cuestión que estamos viendo, pues, es la propia historia del beaterio. Las fuentes sobre el beaterio, dijimos, son pocas y además han sido poco exploradas. Cuando yo estaba haciendo la búsqueda de casi todas las fuentes que me encontré, salvo la tesis de maestría de una chica que se apellida Gómez, salvo esa, todas las demás fuentes repiten casi lo mismo. Y bueno, esto, les digo, se vuelve un problema, porque el énfasis, por lo menos para la historia de los conventos en Querétaro, se ha puesto en los conventos masculinos. Entonces, por ejemplo, hay mucho escrito sobre el convento de San Francisco o sobre el convento de San Agustín, ¿no? Que son conventos para varones, o sobre conventos como Santa Clara o Santa Rosa de Viterbo, que son conventos femeninos, pero que son para mujeres que pertenecían a la élite, sobre todo el caso de Santa Clara. Santa Rosa empezó también como un beaterio, pero luego ya pasó a ser convento y empezó a recibir a mujeres con ciertos recursos, entonces también mejoró su calidad, cosa que en el caso del Colegio Beaterio de San José, pues no sucedió. Entonces, son pocas las fuentes, han sido poco exploradas, las que existen repiten lo mismo y se concentran en unos cuantos conventos masculinos y femeninos. En esta historia del beaterio, aquí les pongo una de las puertas de entrada a lo que era el Colegio Beaterio de San José. En la parte de arriba pueden ustedes ver todavía una hornacina donde tiene la imagen de San José. Este beaterio, que luego va a ser colegio, nació a fines de 1736, cuando la criolla María Magdalena del Espíritu Santo se reunió con varias doncellas pobres que, fíjense, carecían de una dote suficiente para entrar a los conventos de monjas que había en ese entonces en la ciudad. Y entonces se junta con estas mujeres en una casita que una mujer le había prestado porque le parecía, pues, que era muy loable, ¿no?, el que tuvieran este estilo de vida. Pero luego hay un conflicto y de ese conflicto las fuentes no nos dicen más nada, salvo que llegó un momento en que esta mujer les pidió la casa donde estaban y que la sacó a la calle. Y entonces, como era un grupo, eran más o menos 7 las mujeres que vivían en esta casa, un clérigo, pues, se apiadó de ellas
y entonces les donó una casa un poco más grande para que ahí vivieran. Este clérigo luego sabemos que les hizo esa donación porque dos de sus sobrinas entraron a el beaterio. Así es de que, bueno, pues les dona la casa prácticamente para las sobrinas y bueno, pues eso ayuda a todas las otras mujeres que estaban ahí. En 1740, el beaterio recibió el reconocimiento oficial y para 1768, el arzobispo de México, Lorenzana, aprobó la enseñanza de niñas en él. Aquí ya vemos este primer cambio. Lo que yo les estoy diciendo aquí es lo que dice David Wright en un texto que escribió sobre Querétaro barroco. Y si ustedes se fijan, la manera en la que va dando cuenta de la historia, pues es una historia muy de hechos, ¿no? En tal año se fundó, en tal año se hizo la erección del beaterio, en tal año pasó a ser colegio de niñas, ¿no? Y en tal año pasa a ser colegio real. Pero en este brevísimo recorrido no va dando cuenta del conflicto, ni va dando cuenta de estas transformaciones que va sufriendo de una cosa a otra. Y entonces, pues para nosotros esto es la parte importante. O sea, el pasar de ser beaterio a ser colegio, ¿qué significó para las beatas? ¿Qué significó para las niñas educandas? ¿Qué significó para la sociedad toda? ¿No? Entonces, bueno, esto que dice David Wright y que repiten, les digo, muchas otras fuentes, pues es parte de lo que nosotros intentamos problematizar para dar cuenta de estos procesos de cambio. ¿Sí? Y entonces les digo, para dar cuenta de estos procesos de cambio, la tesis de Miriam Aurora Gómez Escalante ha sido muy importante, porque ella hace no solo la reconstrucción de la primera etapa de la historia del beaterio, porque les digo, comienza en 1735 y se queda en 1802, aunque de ahí en adelante casi no hay nada, ¿no? Entonces, lo que nos permite esta tesis es dar cuenta de los problemas que enfrentan estas beatas en este periodo de tiempo y cómo lo fueron más o menos resolviendo. Así es que en esta historia, el beaterio, yo propongo, está atravesado por una serie de procesos macro que luego tienen un impacto en lo micro, ¿no? Y que, decía hace rato, tienen que ver con la implementación de las reformas borbónicas, con el proceso de independencia, ¿no?, de 1810, con las reformas, lo pongo en plural, que se implementaron en el siglo XIX, porque acordémonos que hubo una serie de intentos reformistas en 1831, 33, luego las del 50, etcétera, en donde hay una serie de intentos de secularizar al Estado y de separar las esferas de lo que corresponde a las comunidades religiosas, a la iglesia y lo que corresponde al Estado. Y finalmente, el otro proceso, pues, es la desaparición ya definitiva del colegio beaterio en 1868 con la expulsión de las órdenes religiosas en el contexto de la secularización del Estado y el triunfo de la República. Entonces, las dimensiones de análisis que yo he propuesto, pues son macro y micro, pero también una dimensión que tiene que ver con la espiritualidad, que se va a ver modificada en este proceso de transición, porque lo que vemos es que cuando se conforma el beaterio, lo que las mujeres argumentan es que quieren dedicarse a la oración, a la vida contemplativa. Y esto forma parte de la espiritualidad, de la regla que han adoptado como estilo de vida. El
Beaterio de San José de Gracia adoptó la regla de la Orden Tercera de Carmelitas, ¿no? Que es el modelo que implementó Teresa de Ávila con su reforma. Y bueno, parte fundamental de la espiritualidad de los carmelitas tiene que ver con la pobreza por un lado, pero por el otro lado también con la vida contemplativa, con la introspección, la meditación, etcétera. Y bueno, esta espiritualidad femenina pues se va a ver cuestionada con las reformas borbónicas que decíamos, que lo que buscan es un Estado que tenga una presencia mucho más fuerte en la sociedad y cuya actuación pues redunde en el beneficio de las mayorías. En ese sentido, decíamos, la caridad le corresponde al Estado, pero también le corresponde dictar una serie de medidas que vayan a ser útiles para la población, entre ellas la educación. Y entonces pasamos de esta espiritualidad contemplativa a la utilidad que nos lleva a la acción. Así es que ahí es donde vemos la transición de ser beatas a ser maestras. Y es una transición que se vive de manera abrupta, porque un poco como lo que nos ocurrió con el contexto del COVID, ¿no? De dar clases presenciales, de pronto tenemos que hacerlo de manera virtual. Y entonces, pues, nuestras capacidades para el manejo de las tecnologías, pues no son las adecuadas para ello, y eso nos somete a una serie de tensiones. Bueno, pues es lo mismo que les pasa a estas beatas que tienen un estilo de vida contemplativo, más enfocado a la oración, sí al trabajo, pero no al trabajo para vivir, ¿no? Sino al trabajo como una herramienta también para la mortificación y para, decían, ora et labora, ¿no? Entonces, el trabajo queda en una cuestión secundaria. Lo fundamental es la oración. ¿Cómo entonces viven estas mujeres esta transición de la vida contemplativa a la vida activa? Y de dedicar una buena parte de las horas del día a la oración, a dedicar una buena parte de las horas del día a la instrucción. Y de no tener que preocuparse por el trabajo a tener que hacerlo, porque ahora se vuelve el eje de su actividad, ¿no? Como docentes. Y también, por supuesto, hay una cuestión económica que atraviesa esta transición, porque, por ejemplo, a estas beatas, que les digo, el trabajo no era la parte medular, pero lo hacían, se dedicaban a la confección de dulces, a la confección de flores, de algunas esculturas o algunos trabajos de cera, cosas que eran propias de las mujeres. Todo eso luego lo vendían, algunas cosas las regalaban, por ejemplo, a sus benefactores, pero el sostenimiento del beaterio venía fundamentalmente de la caridad, no la pública, sino de la caridad de los mecenas, que eran los que aportaban buenas cantidades, y luego de los réditos que se conseguían de las dotes o de la renta de los bienes inmuebles. De ahí se sostiene. Cuando dejan de hacer estas labores manuales propias de su sexo y propias de las comunidades religiosas para dedicarse a la educación, también hay un cambio porque la educación se supone debía ser gratuita para aquellos que no pudieran pagar la educación y para quienes podían, pues daban una aportación. Entonces, bueno, hay toda una transformación en la manera en la que se sostienen estos beaterios y por supuesto también en las que se perciben socialmente, porque bueno, ya no son beatas, ahora son maestras.
Y las niñas que se recibían ahí, pues ya no son niñas educandas, sino que van a ser llamadas colegialas, que entran y salen a este espacio que antes era de clausura y que ahora es un espacio público, ¿no? Entonces, ahí también hay una transformación que habrá que resignificar. Y entonces, bueno, habrá que, me lo paso esto muy rápido, releer las fuentes para poder nosotros, desde la historia de las mujeres, con perspectiva de género, poder ver cómo accionan estas mujeres frente al conflicto, qué estrategias usan frente a la autoridad masculina para poder salir avante en sus demandas, en sus necesidades. Y sobre todo esta última parte que les decía, la reinterpretación del deber ser femenino, de ser beata a ser maestra, y cómo eso socialmente es significado. Bueno, finalmente, ¿qué sigue? Pues tengo que seguir buscando nuevas fuentes para ir completando estos procesos, no nada más en el tiempo que ya se ha explorado, sino todo lo que falta del siglo XIX, ubicar documentos que se supone ya estaban localizados, pero que les digo, no he encontrado, continuar la reconstrucción de la historia del XIX y vincularla tanto con la historia de las mujeres como con la historia de la educación. Y bueno, pues aquí termino mi presentación.